reflexionemos un poquito acerca de esta gran verdad, porque nosotros debemos de tener mucho cuidado en qué es lo que estamos nosotros pensando, cuáles son nuestros pensamientos a diario. Entonces dice la palabra de Dios en este texto de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo número 4, el verso número 8, dice: por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y luego hace una aclaración más, dice, si hay virtud alguna, si hay algo en lo que hay virtud, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Yo les decía, la verdad, mientras nuestra hermana predicaba, miraba yo ese texto y sabe que es la experiencia que nosotros normalmente los creyentes tenemos con la palabra de Dios. El texto, llevamos mucho tiempo leyéndolo. Usted me pregunta si lo conozco de antes. Claro. Si he predicado de él, claro que sí. Pero sabe que hay momentos donde Dios le permite a uno ver la palabra y verla de una manera como especial, como pudiera, no sé, pudiera decirlo de esta manera, como tal vez nunca lo había visto. Y ahora que miro la palabra, estaba analizando de que de verdad hay pensamientos en nosotros que les damos cabida, que les damos lugar en nosotros, como un hospedaje en nosotros, pero que vienen a dañar, que vienen a afectarnos. Entonces, y precisamente el apóstol, él entra como a hacer una lista en lo que debemos de pensar. Y obviamente cuando me habla de esto, me dice, piensa en esto y lo que no sea conforme a esto, la invitación es a que rechacemos todos esos pensamientos que no vienen de Dios, que no son de edificación, que no son de bendición para nuestra vida. Entonces, mire lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y al final dice, en esto pensad, yo debo de pensar las cosas que son verdaderas. Entonces, hay pensamientos, decía, que no son verdaderos. Hay pensamientos que el enemigo coloca incluso en el creyente y que nos están afectando, que están afectando nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, pero que no queremos renunciar a ellos, que no queremos nosotros pensar diferente, sino que ya como que nos hemos adaptado a esa manera de pensar y esa manera de pensar nos está llevando a actuar de cierta manera. Y el día de ayer estaba de pronto mencionando algunas de ellas. Por ejemplo, algunos dejan que se meta en ellos el pensamiento de que Dios no me ama. Entonces, hay creyentes que llegan a ese punto, Dios no me ama, mi Dios no me ama. Incluso el pueblo de Israel en algún momento, Dios le dijo, yo os he amado, y ellos dijeron, ¿y en qué nos amaste? ¿Por qué? Porque ellos, el enemigo les había logrado engañar tanto que no podían ver el amor de Dios para con ellos. Es como en el caso de los hijos para con los padres. Usted ve que hay hijos que llegan incluso a esa misma situación con sus padres. Que mi papá no me ama, es que mi mamá no me ama. ¿Y por qué no le ama? Porque es que no me deja hacer lo que yo quiera. Y entonces, y de verdad, en la narrativa de él, en la narrativa de ella, pareciera ser cierto de que sus padres no le aman. Pero usted va y mira y hay mucha evidencia de ese amor. Incluso precisamente la disciplina, que es lo que lleva a muchos hijos a decir mi papá no me ama, la disciplina precisamente con el castigo es una demostración del amor de los padres hacia los hijos. Ya que antes, contrario a ello, la Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo es porque lo aborrece.
O sea, es lo contrario. O sea, el disciplinar, el corregir, incluso el castigar, no es una demostración de falta de amor, sino más bien es una demostración de un exceso de amor de ese padre para con su hijo. Entonces, en el caso de los creyentes, hay situaciones en las que el enemigo viene y le coloca el pensamiento: es que Dios no te ama. Es que, a ver, y el creyente de verdad comienza como allí a mirar, y a veces miramos a los demás, pero vea que fulano de tal, Dios le dio esto, y el otro tiene, y el otro, y miramos todas las cosas buenas que tienen los demás, y decimos: Dios a los demás sí los ama, y a mí no me ama. Y sabe, pero el problema ¿dónde está? Que nosotros somos incapaces a veces de reconocer toda la bondad que Dios nos ha tenido, que tenemos cosas que, si usted me deja decirlo, otros las envidian. Dios nos ha dado bendiciones que otros quisieran tener, las tenemos nosotros por la gracia de Dios. Pero sabe que aún así llega la persona a decir: Dios no me ama. Otro de los pensamientos decía: no puedo ser perdonado. ¿Y quienes dicen: hermano, yo he pecado tanto contra Dios? Alguien está aquí en el devocional, cruzado de brazos, diciendo: bonito el devocional, predican bonito, especial y todo, pero eso no me sirve a mí, porque yo no creo que a mí Dios me pueda perdonar. Yo he sido muy malo. Si supieran todo lo que yo he hecho, bueno, si mi familia, si mi esposa, si mis padres supieran, se darían cuenta de que yo soy un fracasado y que no merezco el perdón de Dios. Ese también es un pensamiento que el enemigo coloca en las personas, y que si usted no lo saca de usted, si se ha metido ese pensamiento en usted, lo va a llevar a la condenación. Pero lo más tremendo, lo va a llevar a la condenación una mentira, porque la verdad es que Dios sí estaba dispuesto para perdonarte. Dios sí estaba dispuesto para regalarte esta salvación. Decía también que otro de los pensamientos creyentes, que se creen perfectos, se creen que no se equivocan. Incluso algunos llegan al punto de andar señalando a los demás, porque ellos se sienten, si me deja decirlo, se sienten inmaculados. Ellos sienten que tienen la autoridad moral y espiritual para condenar a los demás. Y a mí me llama la atención eso, porque cuando al Señor Jesucristo le trajeron allí a una mujer sorprendida en el acto del adulterio, no era que ella había cometido adulterio tal vez en el pasado y habían rumores, no, la habían descubierto, un hecho reciente, la habían encontrado allí cometiendo adulterio y la habían llevado y la llevaban para apedrearla. Usted tal vez conoce la historia: el que esté libre de pecado, que lance la primer piedra. Nadie lo hace, pero luego el Señor le dice: ni yo te condeno. Y me llama la atención eso, porque Él, siendo Dios manifestado en carne, no teniendo pecado, de verdad, el único que podía condenar, el único que tenía la autoridad para condenarla era Él, pero Él le dice: ni yo te condeno. O sea, yo tampoco te voy a condenar. Pero hay creyentes tan perfectos, hay creyentes allí que creen que ellos sí tienen la capacidad, o sea, ellos se sienten incluso por encima digámoslo así, del mismo Señor Jesús, porque ellos creen que ellos sí son dignos de poder condenar a los demás. Ese es otro error, esa es otra mentira del diablo, en la que tiene envueltos a muchos. Pero que Dios obre para que esta mañana se pueda salir de esa condición. Decía que otro de los pensamientos, que la felicidad, algunos creen que está en las cosas materiales, entonces no se busca de Dios, se trabaja todo pensando en el dinero, en lo material, y no hay tiempo para servirle a Dios. Pensamientos mentirosos: no necesito la comunidad cristiana, no necesito el estar en la iglesia, no necesito el congregarme. Decía que esto también es una mentira, que es un pensamiento que el enemigo coloca en los creyentes para que él pierda esa bendición
que solo se obtiene a través de la comunión con los hermanos. Entonces, se mezcla algo allí también, se mezcla orgullo, o sea, es como un jugo, digámoslo así, con una mezcla allí de orgullo, soberbia, de que la persona, de esa falta de humildad, que la persona cree que decía que se las sabe todas, que lo puede todo y que él es autosuficiente, cuando no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, esa comunidad, el estar en comunidad, hermano, es una bendición. Algunos se creen incapaces, déjeme decirle, de enfrentar los problemas. Vienen dificultades, adversidades, y ahí está hundido y creyendo que no puede hacer nada, creyendo que ya todo se acabó para él. Sin embargo, es una mentira también, porque usted sabe que Dios está con nosotros, que Dios es el que nos da la victoria, que no importa cuán grande sea la tempestad, que no importa cuán grande sea el mar que está frente a nosotros y cuánto peligro haya tratando de alcanzar nuestra vida, pero Dios, Él es el que nos da la victoria. Y aún en medio de todas esas dificultades, Dios está con nosotros y hay promesas para aquel que busca a Dios, para aquel que le cree a Dios, para aquel que le sirve al Señor. Alabanzas a Dios. Mentiras que el enemigo coloca en la mente de los creyentes y que dice la Biblia, pensad en todo lo verdadero. Pero él está pensando en las mentiras que el enemigo le ha colocado allí. Entonces, algunos creen que la vida cristiana es solo, escúcheme bien, solo una serie de reglas y rituales vacíos. Que el culto, que no haga esto, que no haga lo otro. Y entonces están viendo la vida cristiana como es. Entonces aquí dice, uy hermano, pero es que eso de ser creyente, eso es muy aburridor. La vida del creyente es como de un esclavo. Y de hecho, nosotros somos esclavos de Cristo. Pero entonces se llega a pensar en eso, que la vida cristiana está reducida a una esclavitud, a dolor, al someterme a una cantidad de cosas que no las quiero hacer. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Cuando la persona no está en Dios, más bien está sometida al pecado que realmente no quisiera hacer. Incluso sé que esta mañana hay aquí personas que ya no quisieran pecar más. Que dice, hermano Jairo, yo estoy cansado, llevo con este pecado tantos años, quisiera salir corriendo, quisiera empezar de nuevo y no siente que lo pueda hacer, no ve la salida. ¿Por qué razón? Porque el pecado es el que te esclaviza y te lleva a hacer allá lo que tú no quieres. El apóstol Pablo, ahí me llama la atención, escribiéndole a los romanos, él les decía, yo leo la palabra, yo escucho la palabra, y dice, y yo allá en mi hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Yo me deleito en los mandamientos, la vida cristiana, lo que Dios nos ha ordenado, cómo debemos de conducir nuestra vida, y es algo tan bonito cuando usted aplica todo ello, cuando vive de esa manera. Pero él tiene que decir que el pecado lo lleva más bien a hacer lo que él no quiere. O sea, lo que él rechaza, lo que él aborrece, el pecado arrastra al ser humano para que haga más bien lo que no quiere hacer. Entonces, mire que es al contrario. La vida cristiana, yo te digo, hermano, es más que rituales. Es más que reglas, que no se vista así, que no hable de esta manera, que tenga cuidado con tales cosas. No, la vida cristiana tiene que ver con relación con Dios. Tiene que ver con paz, tiene que ver con gozo, tiene que ver con esa libertad que solo se halla en Dios. Alabanzas al Señor. Aquí hay algo mucho más bonito, esto es más especial.
El culto no es simplemente un ritual allí que se hace, una ceremonia y ya no. El culto es un lugar donde nos encontramos con Dios, donde sentimos la presencia de Dios, donde nuestra vida es restaurada por el poder de Dios, donde podemos llenarnos de Dios y ser fortalecidos. Alabanzas al Señor. Encontramos la solución a nuestros problemas. Encontramos, casi se me cae la Biblia por acá, encontramos la guía de Dios. Dios está allí guiando nuestra vida. Mire lo importante que es el yo no creer. Por eso a la mentira, créale a la verdad. Por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. El creyente le da lugar a pensamientos que no son verdaderos. Uno de esos pensamientos también, miro el tiempo, bueno, tengo unos minuticos. Hay quienes dicen, hermano, es que Dios no se preocupa por mis necesidades cotidianas. Hermano, Dios, Él se ha olvidado tal vez de mí. Pues puede que me ame, puede que sí. Él dio su vida por mí allá en la cruz del Calvario. Una demostración, decía ayer, del amor de Dios. Pero alguien puede decir, hermano, pero parece que Dios no está interesado en hacer nada más y ahora me toca a mí enfrentar la vida. Por eso ni buscas a Dios diariamente, ni te acercas a Dios, porque dice, pues, Dios me ha dejado solo. Eso es una mentira también. Todas tus preocupaciones, todas tus necesidades, hermanos, son importantes a los ojos de Dios. Alguien que me lo escriba ahí en los comentarios, diga, todas mis necesidades son importantes para Dios. Todo lo que a ti te preocupa, hermano, a Dios le interesa. Dios está allí atento a las necesidades del creyente. Pero vuelvo y le digo, el enemigo viene y le empieza a hablar allá como cuando Eva comenzó a hablarle y a decirle mentiras, pero sabe que él no le cree a Dios, que es su creador, que es el que le ha hecho tanto bien, sino que termina creyéndole a la serpiente. La Biblia le llama a Satanás la serpiente antigua que se llama diablo. Termina creyéndole al diablo y no a Dios. Yo le invito en esta mañana para que usted le crea a Dios, para que usted crea a la palabra de Dios. ¿Sabe que algo que estaba pensando y le decía, vi algo que me sentí como en cierta manera dolido, voy a decirle la verdad, me dolió mucho mirar ello, pero creo que eso nos habla acerca también de una gran mentira que el diablo ha sembrado en el corazón de muchas personas. Estaba mirando una imagen que alguien hizo y mostraba una oveja y mostraba en derredor de la oveja una cantidad de lobos, escúcheme bien, una oveja en medio de lobos y los lobos cada uno mordiéndola y cada lobo por allí, uno de pronto del cuello, otro por allí de una pata, otro por allá también mordiendo, bueno, todos los lobos allí haciéndole daño. Pero ¿sabe cuál fue el letrero que le colocaron? Le dijeron, vea, así restaura la iglesia a la oveja que se perdió. Así es como la iglesia, escuché ese término, así es como la iglesia restaura la oveja perdida. Y me dolió porque no estaba hablando, escúcheme, no estaba diciendo, así es como tratan muchos llamados cristianos a la oveja perdida. No estaba diciendo eso, estaba diciendo la iglesia. Y sabe que eso es muy grave, y ese pensamiento, y le digo en esta mañana, vea, si usted no me ha entendido lo demás, entiéndame al menos esto. Cuando usted hable de la iglesia, usted tiene que entender que la iglesia es la iglesia de Dios. O sea, la iglesia es la esposa del Cordero. O sea, entienda eso. Usted nunca hable mal de la iglesia. ¿Qué es que la iglesia? No, si va a hablar de alguien, hable de personas en particular, pero no de la iglesia.
Porque es que cuando usted está hablando de la iglesia, usted está hablando, vuelvo y le digo, de la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Usted está hablando de esa esposa del Cordero. Entonces, pero ¿sabe cuál es la trampa que el diablo pone para engañar? El diablo coge e infiltra la iglesia. Y esto, hermanos, no diga, uy, el hermano Jairo hoy como que los sábados él usa mucho la imaginación y dice cosas que no son. El Señor habla acerca de una buena semilla que se sembró, pero que luego viene el malo y siembra otra semilla. Y cuando comienza a florecer, cuando comienzan a crecer allí y a dar el fruto, entonces se da cuenta los siervos que hay trigo, pero hay cizaña. Y la cizaña no la sembró Dios. Escúcheme eso para que usted lo entienda. La cizaña no la siembra Dios. La cizaña no la pone Dios. Y entonces los hombres vienen ante el padre de familia, el dueño de todo, y le dicen, ¿no sembraste buena semilla? ¿No nos diste buena semilla? ¿Cómo es que ahora hay cizaña? Allí entre el trigo, ¿cómo hay cizaña? Y entonces el padre de familia dice, cuando ustedes se quedaron dormidos, cuando usted como predicador dejó de predicar la verdad, cuando usted como pastor dejó de orar y dejó de preocuparse por agradar a Dios y por enseñar lo que tenía que enseñar, cuando ustedes se durmieron, le dice el padre de familia, el enemigo vino y sembró cizaña. Mi hermano, cuando nosotros como iglesia, los que hemos sido llamados a servirle a Dios, los que hemos sido puestos para cuidar de la iglesia de Dios, para llevar el alimento, cuando nosotros nos dormimos, escúcheme eso, cada que nosotros nos dormimos, el enemigo se mete y siembra cizaña. Me deja decir algo que no debería decirlo, hermano Jairo. Si no debería decirlo, ¿por qué lo va a decir? Pero déjeme decirlo. Déjeme decirlo. ¿Sabe que nosotros a nivel de la iglesia, bueno, la iglesia nuestra, no tiene actualmente como una edad para que un pastor se pueda retirar o se tenga que retirar más bien? En los pastores en la iglesia, un pastor puede llegar a una edad muy avanzada y la iglesia no lo coge y lo corre y lo echa y le dice, váyase que usted ya no puede ser pastor, ¿no? La iglesia le permite ser pastor. Sin embargo, hay que reconocer que hay unas situaciones allí que la persona no tiene las mismas capacidades que tenía antes. Y de pronto sí, él antes evangelizaba, antes predicaba, antes aconsejaba y le hacían fila allí para aconsejar y él no tenía problema. Hoy en día no lo puede hacer. Hoy en día él atiende a uno y atiende a dos y ya no puede y ya tiene que retirarse. Y quedan muchos creyentes allí necesitando de un consejo, necesitando de una orientación de algo. ¿Sabe que algunos dicen, hermano, pues que se retire? Bueno, ¿sabe? Se lo decía incluso a alguien esta semana. Bueno, si no se quiere retirar, porque él dice, bueno, yo todavía algo puedo hacer. Hermano, nómbrese un buen copastor, tenga un buen copastor, tenga a alguien allí, hermano, y si alguien, hermano, pero es que, ¿y cómo lo va a sostener? Bueno, que Dios le ayude y que lo pueda sostener allí con sus propios recursos. Mi hermano, y que lo haga, pues él no se quiere retirar, pues al menos entonces busque la manera, porque lo importante no es el pastor, en este caso lo importante son los creyentes, y cada que el pastor se duerme, cada que la iglesia se duerme en el trabajo que tiene que hacer, el enemigo coge y se mete y siembra la cizaña. Esa es la realidad. Entonces, el problema es que nosotros como que no le damos a ello tanta importancia. Entonces, nosotros ahora debemos de mirar eso. El enemigo coge, infiltra la iglesia. Y ahora luego, mire la trampa que el diablo hace.
Cuando ya la infiltró, y ahí está ese mal creyente, ese que es cizaña, ese que critica, ese que habla del pastor, ese que roba a los hermanos, ese que engaña, que defrauda, todo lo que quiera. Entonces ahora el diablo llega y le coloca el foco a esa persona para que todo mundo lo mire. Y luego tengan que decir, vea, esa es la iglesia, así es la iglesia de Dios. Mire, o sea, entiéndame la estrategia del diablo. O sea, hay un trigo sembrado, va a dar un fruto maravilloso, se va a recoger, se va a llevar al granero, pero pero alguien viene y siembra cizaña para que los demás cuando miren digan, eso no vale nada, ese terreno allá, lo que hay es basura, lo que hay es maleza, pero ¿sabe para qué? Para que la gente desprestigie la iglesia, la palabra de Dios. Y entonces el que quiere buscar a Dios, el que se quiere acercar a Dios, luego por eso encontramos hasta creyentes hablando mal de la iglesia. Es que la iglesia de Dios es esto, es que los pastores son mentirosos, es que los pastores son ladrones, es que los creyentes, bueno, y habla de la iglesia como con esa libertad para maltratarla. ¿Todo por qué? Porque hay quienes se infiltraron en la iglesia, sembrados por Satanás, vinieron e hicieron un daño y luego ponen a los mismos creyentes a decir, sí, es que todos son iguales, es que todo en la iglesia. No, señor, vuelvo y le digo, la iglesia es la iglesia. A la iglesia hay que respetarla porque es la esposa del Cordero. La iglesia es santa. Dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Aunque usted no lo crea, en medio de toda esa situación que usted vea hoy en día, ahí donde usted ve la cizaña, pero también hay trigo que Dios ha colocado y hay un trigo muy bonito. El problema es que las personas aquí, muchos entran a poner la mirada es en el malo, en el que está haciendo las cosas mal, en el que está robando, en el que está mintiendo y no en el que se está santificando para Dios, en el que se ha entregado a Dios, en el que sirve a Dios de corazón, en el que si ofende a Dios, él va y se encierra y pide perdón a Dios y busca cambiar. Incluso hasta se atreve a pedir perdón a los demás. No, a ese no lo miran. El diablo le coloca el foco para que miren al otro, al malo, al Judas. Y entonces, y por el Judas descalifique a toda la iglesia de Dios. Son mentiras del diablo. Entonces, piense, dice la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, dice, en esto. O sea, póngale el ojo a eso, en esto pensad.